Qué buen tiempo hemos podido gozar alabando y adorando al Señor. Y para mí, para mi familia, es un privilegio estar aquí. Llevamos tiempo sin visitaros y es una alegría y un gozo poder compartir con vosotros, ver caras que llevo tiempo sin ver, así gente nueva también. Y para los que no me conocen o no nos conocen, me presento un poquito, soy Ismael. He venido acompañado de mi esposa Ana y mis 3 hijos, que se han metido 2 de ellos. Enoch, que tiene 5 años, Zoe tiene 3 y Mía, que tiene 11 meses, que está ahí sentada. Y bueno, para que nos conozcáis un poquito más, nosotros actualmente estamos reuniéndonos en la iglesia de Molina de Segura, en una iglesia, en la Asamblea de Hermanos. Y bueno, yo soy profesor de ERE, estoy trabajando en 3 centros, en Molina de Segura, en un instituto de secundaria, en el barrio del Carmen, el Instituto del Carmen, y también en el IES Alcántara. Estamos ahí enseñando la palabra de Dios a los adolescentes, y por las tardes también pues estoy compaginándolo, dando clases de piano en la Escuela de Música de Archena. Y mi mujer es enfermera. Y bueno, también está jornada completa en la Risaca. Y me comentaba Dani que estáis estudiando un libro, ¿verdad? Un libro en concreto. Y es el libro de los Hechos. Me podéis acompañar. En esta tarde vamos a seguir estudiando ese libro. Y sé que lo venís haciendo de manera consecutiva. Hechos es un libro precioso. Es un libro que nos muestra la obra del Espíritu Santo con poder en los primeros cristianos. Es un libro de principios, como ya seguro estáis viendo, y nos establece cuál es el modelo bíblico para la iglesia de hoy día, para la iglesia local. Y bueno, no sé mucho del tema, pero sé que las iglesias están pasando por momentos difíciles. Yo sé que nosotros también hemos pasado una circunstancia difícil hace poco, o estamos pasándola, y yo sé que, por lo que me ha contado Dani, también habéis pasado una circunstancia difícil, y no somos ajenos a ello, pero tenemos que recordar una cosa, hermanos. Tenemos que recordar que Cristo es el Señor de la iglesia. Amén. Él nunca nos va a abandonar. Él prometió que iba a estar con nosotros, con sus hijos, hasta el fin. Y tenemos que entender que las pruebas, los sufrimientos que pasamos, las diferentes circunstancias que vemos en nuestra vida, nos ayudan y nos llevan y nos guían a moldearnos más a la imagen de Cristo. Ese es el propósito por el que estamos aquí. Mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que ser moldeados, ser transformados. Y a veces es a través de pruebas, de dificultades. Dice Primera de Pedro, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Os quiero animar y alentar, y a mí mismo también, a que pongamos nuestra mirada en Cristo, a que levantemos los ojos. A veces miramos demasiado nuestro ombligo o incluso miramos alrededor, pero tenemos que levantar la mirada y tenemos que mirar a Cristo. Él dice que nos dejó su ejemplo sufriendo. Fijemos nuestros ojos en el Señor para agradarle y exaltarle solo a Él. Él tiene un propósito para nosotros y en especial para la iglesia, aquí en Renuevo también. Él tiene un plan para vosotros. Las cosas no suceden porque sí, o por la casualidad. Sabemos, porque la palabra lo afirma, que todo está en su mano, que Él sustenta todas las cosas y todo redunda para su gloria y para nuestro bien. Así es. Y con este espíritu quiero que vayamos hoy al capítulo 2 de Hechos, versículo 41 al 47. Capítulo 2 de Hechos, versículos 41 al 47. Cuando pasamos por dificultades somos llamados a reflexionar, a pararnos a meditar. Son momentos en los que tenemos que tal vez derribar para volver a construir.
Tal vez tenemos que tirar paredes torcidas para hacerlas de nuevo. Tal vez hay cosas que tenemos que mantener, cosas que tenemos nosotros mismos que cambiar. Y yo creo que estáis en una etapa en la que es un buen tiempo para pararse a reflexionar, pararnos a evaluar, pararnos a reconstruir. Pero lo más importante, y lo que quiero transmitiros en esta tarde, es que todo lo que hagamos tenga su fundamento y esté basado en lo que Dios nos ha revelado y quiere para nosotros. Y de esta manera traerá gloria a su nombre. Fijaos, en 2020, justo antes de la pandemia, Dios nos bendijo a mi esposa y a mí con la oportunidad de poder edificar una casa donde vivir. Nosotros vivíamos en un piso, pero teníamos 2 hijos y lo veíamos muy estrecho. Dios nos dio esa oportunidad de comprar un solar para poder edificar una casa. Cuando nunca te has hecho una casa, piensas que es algo sencillo. Ves otros cómo se hacen una casa y dices, bueno, esto será algo sencillo. Todo debe ir sobre ruedas sin apenas problemas. Pues bien, mi experiencia no es esa. Y yo creo que la mayoría que se ha hecho una casa, o los que se han hecho una casa, saben que no es esa la realidad. Nuestro primer problema vino con la cimentación de la casa. Cuando el estructurista comenzó a marcar dónde iban los pilares, a trazar las vigas de unión, se dieron cuenta, junto con el arquitecto, que en el terreno había unos problemas graves. Resulta que justo al lado habían edificado hace unos años un gran edificio que tiene doble garaje y habían utilizado mi solar como rampa para que entraran los camiones a edificar ese edificio. Pero para nuestra sorpresa, en 1/3 de mi solar, la contratista echó todos los escombros de la obra. Pero claro, a simple vista no se veía. Cuando hicieron la prueba del terreno no se veía. Pero cuando escarbamos para hacer el sótano, salieron todos los problemas. Salió que era un terreno en el que no se podía edificar en esa parte del terreno. Tuvieron que volver a excavar, quitar todos los escombros, echar zahorra, presionarla fuertemente y en lugar de poner una cimentación habitual que es la que se pone, tuvieron que hacer una gran losa de hormigón fuerte, todo lleno de hierros, para que la casa se pudiera sostener y fuera a largo plazo viable. Fue una sorpresa para nosotros y fue un gasto añadido que no esperábamos, bastante gasto. Pero si la casa se construía sobre ese terreno, aparentemente al principio iba a ser más económico, pero a la larga iba a traer muchos más problemas. Por lo tanto, tomaron una decisión sabia. Fueron a lo seguro, quitaron el escombro, hicieron una losa. Hicieron una base más fuerte, compactada con hierro y hormigón. El coste fue mucho mayor, pero era la mejor solución para que a largo plazo la estructura se sostuviera y no tuviera problemas. Hermanos, estoy seguro que como iglesia todos deseáis tener un fundamento firme, ¿es así? Una base sólida sobre la que construir de nuevo. Para ello hay que barrer escombros, hay que quitar aquello que no agrada a Dios, aunque a veces duela. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, hay que pagar un coste, hay que edificar sobre una base fuerte y duradera a largo plazo. Y la palabra de Dios en esta tarde nos va a mostrar los fundamentos para una iglesia espiritualmente sana. Queremos tener una iglesia, la iglesia de Renuevo, que sea espiritualmente sana, una iglesia fuerte, fundamentada bajo un fuerte fundamento sólido. Acompañadme al capítulo 2 de Hechos, dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta aquí la palabra del Señor. Fijaros, este pasaje nos muestra cómo era la vida de la primera iglesia local de la historia. La iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 2. El versículo 41, el que acabamos de leer, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El Espíritu Santo, ya lo habéis estudiado en los primeros capítulos, en el primer capítulo, acababa de descender, y en el segundo, acababa de descender de forma permanente para habitar en los creyentes. Jesús se lo había prometido en el capítulo 1 y versículo 8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo desciende sobre los creyentes y entonces Pedro se pone en pie y hace un gran mensaje, un mensaje poderoso del Evangelio. Allí anuncia que Cristo había sido crucificado, que ellos habían matado al autor de la vida, pero que Dios lo había resucitado y que ahora que había sido exaltado a la diestra del Padre en gloria. Y a través de este mensaje, el Espíritu Santo obra poderosamente en las personas y transforma las vidas. 3.000 personas, impresionante. ¿Os imagináis la escena? 3.000 personas que son bautizadas, supongo que necesitarían un día entero para bautizar a todos, o lo harían a la vez, y fueron añadidas a la iglesia. Una iglesia muy grande. Pero ahora vamos a ver qué era lo que le caracterizaba a esta iglesia. ¿Cómo vivían estos hermanos? ¿A qué se dedicaban? Vamos a ver, en primer lugar, 4 deberes espirituales de una iglesia sana. ¿Cuáles son los deberes espirituales a los que se dedicaban y debemos dedicarnos la iglesia local hoy en día? Este texto va a trazar o nos va a dar una imagen de qué es lo que debemos hacer como iglesia. Va a trazar el proyecto, nos va a dar los fundamentos sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Va a marcar nuestros propósitos y nos va a mostrar cuál es el plan de Dios para su iglesia. Fijaros, dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos son los 4 deberes fundamentales que la iglesia practicaba de manera continua. Fijaros la primera palabra. Dice que perseveraban. Literalmente, proscartereo, que quiere decir ser fuerte hacia, literalmente. Ser continuamente constante con una persona o cosa. Implica realizar algo de manera continuada en el tiempo y de forma insistente. La iglesia de Jerusalén era una iglesia constante. Persistía, perseveraba. Ahora, ¿en qué perseveraba? En primer lugar, tenía 4 prioridades. La primera era la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? ¿Qué debían enseñar los apóstoles? Pues fijaos, si nos vamos a Mateo 28, si me acompañáis, vamos a ver que ahí se nos dice lo que los apóstoles tenían que enseñar. Fijaros, en Mateo 28, dice allí el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué era lo que tenían que predicar los apóstoles? ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Lo que Jesús les había enseñado. Eso es lo que tenía, esa era la misión de los apóstoles. Enseñar y transmitir lo que el mismo Señor Jesucristo les había enseñado. Primeramente los bautizaban y después hacían un discipulado. Los discipulaban
enseñándoles lo que Jesús les había mandado. Si vamos a Juan 16, 33, dice allí, no hace falta que lo busquéis, pero dice allí, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ellos tenían que hablar las enseñanzas de Jesús y lo que el Espíritu Santo les revelaba. Y Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice ahí? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ellos no estaban apuntando cuando Jesús les estaba enseñando. Ellos no tenían una libreta para apuntar, pero tenían el Espíritu Santo, que es mucho más poderoso. Y era el que les iba a recordar todo lo que tenían que decir. La doctrina de los apóstoles no es otra cosa que las palabras de Cristo, la palabra de Cristo. Los apóstoles debían perseverar en enseñar las doctrinas de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos la gran bendición de tener las enseñanzas de Cristo también. Porque lo que hay registrado en las Escrituras son las doctrinas de los apóstoles, los evangelios, las cartas. Todo fue escrito por los apóstoles y ellos están escribiendo las enseñanzas de Jesús. No hay diferencia entre la Biblia y lo que enseñó Jesús, o lo que enseñaron los apóstoles y lo que enseñó Jesús. El mismo Dios encarnado trajo una enseñanza que los apóstoles se encargaron de transmitir y de registrar. Por lo tanto, lo que tenemos en las Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento apunta a Cristo y el Nuevo Testamento revela a Cristo y a su iglesia. Todo apunta a Cristo y nos enseña las palabras de Cristo. Además, este es un mandato que el mismo apóstol Pablo le da a los ancianos. Dice en 1 Timoteo, que era un anciano en la ciudad de Éfeso, le dice, entre tanto que voy, mientras voy, que quiero ir a visitarte, pero mientras voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:13. Y 2 Timoteo, la segunda carta que le escribe, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Queremos ser una iglesia espiritualmente sana? ¿Qué tenemos que hacer? Perseveremos en la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto se aplica tanto de manera individual, cada una de las personas que somos iglesia, a de manera colectiva cuando nos reunimos. La enseñanza de la palabra de Dios debe ser una prioridad, en sus diferentes maneras. De manera personal, me gustaría daros algunas sugerencias prácticas que os pueden servir para llevar a cabo esta tarea, este deber espiritual. Hay muchas más formas de hacerlo, pero os doy algunas sugerencias que os pueden servir. Personalmente, lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Se está refiriendo a Apocalipsis. Pero se aplica a toda la Escritura. Demos prioridad a la lectura en nuestro hogar. Tenemos tantas tareas, tantas actividades, el trabajo, la familia. Y nos olvidamos de lo más importante. Lo personal, lo más importante es lo personal, es la lectura de la palabra. Os doy otra sugerencia. No solo leas la palabra, medita en la palabra. Dice el Salmo 1, versículo 2. En la ley de Jehová está su delicia. Está hablando de un varón bienaventurado, dichoso. Dichosa la persona en la que la ley de Jehová, es su delicia. En ella medita cuando tiene tiempo, cuando no tiene nada que hacer. ¿Cuándo? De día y de noche. Está hablando de una continuidad, de una constancia en la meditación de las Escrituras. En tercer lugar, estudia la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Dice Hechos 17:11, hablando de la iglesia de Berea, que estos eran mejores, no es que eran menos pecadores, pero
te daban un ejemplo mejor porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas que le estaban predicando eran así o no. Se dedicaban a escudriñar, a estudiar, a indagar. Tenemos que tener el deseo de estudiar las escrituras. A medida que leemos, a medida que meditamos, dedicar tiempo para indagar, para comparar pasajes, para leer pasajes completos, para leer libros completos, para establecer conexiones, para hacer un estudio serio de la palabra. En cuarto lugar, escucha la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya sea la Biblia hablada o hermanos que las pongan. Hay muchos medios hoy en día que nos lo permiten. Podcasts, vídeos en YouTube. Si no sabes qué escuchar, pregunta a hermanos que te puedan ayudar. Aprovecha si viajas en coche para trabajar. A veces vamos en el coche y nos gusta poner la radio. Pero qué bendición sería si yo, por ejemplo, cada día hago media hora para ir, media hora para volver. Intento siempre que puedo ponerme un mensaje. ¿Por qué de bendición? Me edifica. Porque estoy escuchando la palabra de Dios. Estoy en conexión con Dios. Estoy en conexión con las Escrituras. Es muy edificante poder escuchar. Cuando estás en casa también tienes que hacer tareas. Yo le digo a mi mujer, yo friego los platos. ¿Por qué? Mientras friego los platos puedo estar escuchando. Me gusta mucho. No es que me guste fregar platos, pero me gusta escuchar y por eso prefiero fregar los platos, porque puedo mantener mejor la atención. Otro consejo, memoriza la palabra de Dios. Deuteronomio 11:18 dice que guardemos la palabra de Dios, que la atesoremos, que la pongamos como un sello. Y esto nos ayuda a memorizar las Escrituras. Podemos pensar, bueno, ¿para qué sirve memorizar? Pues memorizar nos sirve para conocer mejor las verdades bíblicas, para exponer el Evangelio. A veces no sabemos cómo hacerlo. Para traer una palabra de consuelo, una palabra de ánimo a otra persona. Tus palabras no van a consolar a las personas. La palabra de Dios va a consolar a las personas. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo de manera colectiva? No me quiero entretener mucho, hay más pasos que dar. De manera colectiva, como iglesia, ¿cómo podemos perseverar en la doctrina de los apóstoles? Pues hay varias maneras. Os voy a sugerir. Yo sé que algunas de ellas las estáis practicando. La predicación. 2 Timoteo 2, 1, 2, como hemos leído. Prioricemos la enseñanza por medio de la predicación. No es algo negociable. No es algo que podamos decir, mira, vamos a estar un tiempo sin predicación. No. Es una prioridad de la iglesia. Estar en la palabra, aprender de la palabra. Porque tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de las Escrituras. Démosle valor a la predicación. Prestemos atención. No es, ahora voy a escuchar otro sermón aburrido. Ahora viene este. Si todo eso ya me lo sé. Y nuestra actitud no es una actitud correcta. No vamos con un corazón adecuado. Señor, háblame. Quiero que me enseñes de tu palabra por medio de la persona que está predicando. Otra manera. Os doy otro ejemplo. Ya es el último. En cuanto a la doctrina de los apóstoles. Los discipulados. Dice Mateo 28, haced discípulos, enseñándoles a guardar la palabra de Dios. Todos estamos en un proceso de santificación progresiva. No somos perfectos, no somos Cristos. Tenemos a Cristo, pero no somos Cristos. Estamos siendo transformados, dice la palabra de Dios, a su imagen. ¿Cómo podemos ser transformados, santificados progresivamente? ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos ser santificados? En la palabra de verdad. Siendo enseñados, siendo discipulados. ¿Cómo? Para jóvenes, para niños, para hombres, para mujeres, para matrimonios, para diferentes tipos de personas y edades. Eso es una prioridad de la iglesia. Yo no conozco la iglesia de Renovo. No sé lo que estáis haciendo y lo que no, pero os doy unos consejos porque sé que eso es bueno para la iglesia. A veces podemos dar prioridad a tantas cosas y olvidamos lo más importante. En segundo lugar, hemos visto que en primer lugar que la prioridad es la doctrina de los apóstoles, pero hay otra prioridad, la comunión los unos con los otros, dice el versículo 42. Perseveraban en la comunión. La palabra koinonía
denota compañerismo reconocido y gozado. Tener en común, compartir. Hermanos, tener comunión no es simplemente estar juntos. Estar juntos es una parte necesaria para la comunión. Pero se puede estar juntos y no tener comunión. ¿Es así? Así es. La comunión, hermanos, no es otra cosa que el deber espiritual de los creyentes de estimularnos a la santidad y a la fidelidad a Dios. La comunión es posible por medio de la sangre de Cristo. Somos hijos de Dios y nos debemos los unos a los otros. La comunión es una parte vital de la iglesia local. Dice Hebreos 10:25. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino que estimularos al amor y a las buenas obras. Exhortándoos, dice después en el siguiente versículo. ¿Cómo podemos practicar la comunión? Estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es estimularse? ¿Qué es el estímulo? Es provocar, incitar. La comunión existe para provocarnos, incitarnos a dos cosas, dice. Al amor. ¿Al amor a quién? A Dios y a los hermanos. Y a las buenas obras. Eso es tener comunión. La palabra de Dios muestra una cantidad de mandatos que implican la comunión, los unos a los otros. Y esto refleja la importancia y la necesidad que tenemos de tener comunión. Fijaros, voy a daros simplemente una lista rápidamente. Luego podéis indagar en las Escrituras o si alguien lo necesita se lo puedo pasar. Amándonos los unos a los otros, recibiéndonos los unos a los otros, amonestándonos los unos a los otros, saludándonos los unos a los otros, soportándonos con paciencia los unos a los otros, siendo miembros los unos de los otros, siendo benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, sometiéndonos los unos a los otros, sirviéndonos en amor los unos a los otros, estimándonos unos a otros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, alentándonos y animándonos unos a otros, unos a otros. ¿Es importante la comunión en la iglesia? Todo esto que hemos leído está en la palabra de Dios. Numerosos versículos. Es a través de pertenecer a una iglesia local, de ser miembro de una iglesia local, que podemos poner en práctica la comunión unos con otros. Y también me gustaría dar algunas sugerencias prácticas para llevar a cabo la comunión. ¿Cómo podemos, hermanos, tener comunión? La primera es muy sencilla. Congrégate en una iglesia local. Parece fácil, ¿no? A lo mejor todos lo entendemos, pero hay personas que piensan que no es importante congregarse en una iglesia local. El primer paso, si eres creyente, si amas al Señor, tienes que saber que debes estar comprometido con una iglesia local. La Biblia no contempla la vida cristiana como algo que se vive en solitario. En la Biblia no existen estos llaneros solitarios, estas personas que dicen, no, yo soy de la iglesia universal. Yo no me reúno en ninguna iglesia porque no lo necesito. Estás desobedeciendo lo que dice Dios. Es una excusa. La iglesia, hermanos, es universal. Todos los hijos de Dios somos iglesia. Pero también es local. Se manifiesta de manera local en las diferentes asambleas que hay por todo el mundo. Por tanto, tanto tú como yo, hermano y hermana, necesitamos congregarnos en una iglesia local. Necesitamos la iglesia local para tener comunión, para crecer espiritualmente, para parecernos más a Cristo. Otra sugerencia. Ven a la iglesia con la motivación adecuada. Vengo a la iglesia. Pregunto, ¿a qué vienes a la iglesia primero? ¿O por qué vienes a la iglesia? No venimos a la iglesia para encontrar satisfacción personal o para sentirnos bien con nosotros mismos, aunque pueda suceder. Y sucede, de hecho, que nos sentimos bien. Encontramos satisfacción en la iglesia.
pero no es un fin en sí mismo. No vengo a satisfacer mis necesidades, aunque queden satisfechas. No vengo a ver si me prestan atención o a hablar simplemente con mi círculo cercano de amistades o porque tengo amistad con la gente. Vengo a la iglesia porque quiero ser obediente a Dios, quiero ser exhortado en su palabra, quiero ser animado y a la vez quiero estimular y animar a otros. No voy a la iglesia a ver quién me saluda. Hay gente así. Hoy no me ha saludado nadie. Hoy este no me ha saludado, madre mía. No. Vengo a la iglesia a ver a cuántos puedo saludar. A ver con cuántos puedo hablar. Yo vengo a ser un estímulo a los hermanos de amor. Yo vengo a ayudarles, a estimularles, a provocarles a amar a Dios y a los hermanos. No estoy pensando en mí mismo. No vengo a satisfacerme a mí. Vengo a glorificar a Dios y a estimular y animar a los hermanos. Si todos tenemos esa actitud, todo cambia, ¿verdad? No estamos centrados en nosotros. La iglesia, aunque somos el cuerpo de Cristo, está formado por personas. Somos y existimos para Cristo y para Dios, para glorificarle a Él y para estimularnos los unos a los otros. Un consejo práctico también. Ven el primero y márchate el último. Esto lo he aprendido hace poco. Yo pensaba que la iglesia era simplemente el tiempo de reunión. Pero la comunión va mucho más allá, hermanos. La iglesia no es vengo a las 6:30 y me marcho en la oración final. O vengo un poco tarde para que nadie me pregunte nada. La iglesia, para tener comunión, necesita no solo el tiempo de reunión, que es parte de la comunión, sino tiempo antes y tiempo después, para saludar a los hermanos, para hablar con ellos, para estimularlos, para aconsejarles, para ser aconsejado, para ser animado, para animar. Para eso estamos, hermanos. ¿Cómo vas a animar a otros si te vas antes de que acabe? Puede haber una excepción algún día. Pero tu prioridad debe ser venir antes para saludar y en la medida de lo posible irte el último de los últimos. El que cierra la iglesia me está mirando con cara rara hoy, ahora mismo. Está diciendo, madre mía este. Pero es así. Si queremos tener comunión los unos con los otros, debemos tener tiempo aparte de lo que es el tiempo en comunión como iglesia en la reunión. Busquemos conversaciones edificantes. A veces venimos a la iglesia, termina el culto y comenzamos a hablar del trabajo, del fútbol, de política, de coches, de la crianza, de la maternidad, de moda. Y no está mal hablar de todo eso. Todo eso es importante, ocupa su lugar. Pero si queremos ser estimulados al amor y a las buenas obras, debemos buscar conversaciones que nos edifiquen. Y al principio puede costar, pero si nosotros vamos con esa intención, vamos a hablar con los hermanos. ¿Qué hemos aprendido hoy, hermano? ¿Qué podemos aplicar de esto? ¿Qué nos llevamos a casa? ¿Estás bien? ¿Necesitas que te ayude algo? ¿Necesitas algo? Estoy aquí para servir. Estamos para estimularnos, para ser edificados los unos a los otros. Busquemos hablar también con todas las personas. A veces termina el culto y nos vamos a nuestro círculo. Nuestros círculos son con los que nos llevamos mejor, tenemos más afinidad en gustos, tenemos amistades fuera durante la semana y al final, sin darnos cuenta, no lo hacemos de manera intencionada, pero acabamos hablando simplemente con nuestro grupo y es posible que haya personas con las que no hemos hablado en varios meses. Si queremos tener comunión, debo ser intencional en buscar hablar con todas las personas. No en el mismo domingo, a lo mejor no te da tiempo, pero en varios domingos. Hay muchas más sugerencias, hermanos. Tenemos que seguir. Podemos ser hospitalarios y buscar tiempos con otras personas de la iglesia, con otros hermanos, para comer, para disfrutar, para ser edificados. En tercer lugar, ¿en qué perseveraban? Otro de los pilares, otro de los fundamentos sobre los que se sostiene la iglesia local, perseveraban en el partimiento del pan. En tercer lugar, y este pasaje, por el contexto, se está refiriendo a la celebración de la Cena del Señor. No es simplemente comidas en el que se parte pan.
es la mesa del Señor, la cena del Señor. Y esta es una práctica que no es opcional en la iglesia. Es un mandato de parte del Señor para todas las iglesias locales. Tenemos un memorial en el que anunciamos la venida de Cristo, recordamos su muerte, su resurrección. Y todo esto tiene que ser la base sobre la que se sustenta la iglesia. No la celebración en sí, sino el hecho de estar centrados en Cristo. Porque por medio de la celebración de la mesa del Señor, de la cena del Señor, estamos centrándonos en Cristo. Estamos recordando a nuestro Señor. Y esto es la raíz de la iglesia, la raíz del Evangelio y lo que predicaron los apóstoles. Si nosotros continuaréis estudiándolo en adelante, pero si vamos a los capítulos posteriores, en los mensajes que dan los apóstoles, vamos a ver cuál era el mensaje clave. El mensaje clave era: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Dios ha resucitado a Cristo, Cristo ha sido exaltado en gloria. Por tanto, arrepentíos y convertíos. Ven en arrepentimiento y fe para que sean borrados tus pecados. Ese es el patrón que se repite en varios mensajes en Hechos de los Apóstoles. Y este es el mensaje que debemos predicar. Este es el mensaje del Evangelio. Debemos perseverar y ser una iglesia centrada en Cristo. No hay otro mensaje que predicar. No hay otro nombre al que exaltar. Dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El deber de toda iglesia es estar centrada en Cristo, en Jesucristo, que Él sea el protagonista. La iglesia no existe para estar centrada en las personas, aunque está formada por personas. No existe para satisfacernos, aunque lo haga, sino que existe para exaltar y glorificar a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. ¿Cuánto le costó a Cristo su iglesia? ¿Cuánto? ¿Cuánto tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo? Dice Efesios 5:25 en el contexto del matrimonio, hablando de que los maridos deben amar a sus mujeres y qué ejemplo deben tomar. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El precio que Cristo pagó por su iglesia fue su propia sangre. Él pagó con su muerte. ¿Cuánto ama Cristo a la iglesia? Y es triste ver cómo hay iglesias que en vez de estar centradas en Cristo, en adorar a Jesús, en darle toda la gloria y exaltarle a Él, están centradas en sí mismas. Activismo, muchas cosas, muchos programas, pero perdemos de vista lo más importante. Y este es el mensaje que predicamos. Y si no estás en Cristo, si no eres creyente, si no tienes a Jesús en tu vida, estás en esta tarde escuchando, este es el evangelio que necesitas escuchar. Cristo vino a traer esperanza. Cristo vino a traer vida nueva, a traer vida eterna a todos los que creen en Él. A todos los que vienen, se dan cuenta de que son pecadores, de que necesitan a Jesús, de que tienen un problema con la justicia divina, de que cuando se presenten delante de Dios merecen el infierno por su propio pecado. Pero Dios ofrece una salvación por medio de su sangre. Él murió para darnos vida. Y Él nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la esperanza de una vida eterna. Algunas sugerencias en cuanto a perseverar en la celebración de la Cena del Señor o en perseverar en la centralidad de Jesucristo. Celebra la mesa del Señor con regularidad. La Biblia no establece una periodicidad en cuanto a cuándo se debe celebrar la mesa del Señor. En este texto vemos que lo hacían todos los días. Pero en Hechos 20, en la iglesia de Troas, vemos que lo hacían cada primer día de la semana. Así que la Biblia no nos deja claro cuándo debemos tomar o cada cuánto tiempo debemos tomar o celebrar la Cena del Señor. Pero si hay un principio, es el principio de la regularidad. Debemos ser regulares en la práctica de la Cena del Señor.
Otra sugerencia. Predica un evangelio cristocéntrico. Allí donde tú estás, aquí desde el púlpito, en las enseñanzas, un evangelio cristocéntrico. ¿Qué es esto? Un evangelio cristocéntrico es un evangelio centrado en Dios, un evangelio centrado en la obra de Cristo, un evangelio centrado en su obra. Toda la Biblia apunta a Cristo, hermanos, ya lo hemos dicho. Cada pasaje que estudiamos, que predicamos, debemos llevarlo a la cruz de Cristo. En nuestra adoración, lo hemos hecho al principio, en forma de canción también. Las canciones que cantamos, centradas en Él, no en nosotros. Centradas en Cristo, centradas en darle la gloria, centradas en exaltarle. En último lugar, el cuarto paso, o el cuarto deber, perseverar en la oración. Este es el cuarto deber y prioridad de la iglesia local. Y esta era una prioridad de la iglesia primitiva, de la iglesia en Jerusalén. Incluso aún cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, dice el versículo 14, podéis pasar la página atrás, o el móvil para arriba. Todos estos, dice, hablando de los apóstoles y los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego, junto con las mujeres. Esto fue la característica clave de los primeros cristianos. Ellos se dedicaban de continuo a la oración. Y esto fue lo que aprendieron del Señor Jesucristo. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? ¿A qué se dedicaba? Estaba mucho tiempo con las personas. Estaba mucho tiempo predicando, sanando, haciendo bienes a todo el mundo, como vemos en la Escritura. Pero nunca dejó de lado la prioridad de tener comunión con el Padre. De la oración. La oración es una prioridad para Jesucristo. Y esto lo aprendieron los apóstoles. La oración es el más precioso regalo que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él. Nos conecta directamente con el Padre. Él está disponible las 24 horas del día, 24.7 como se suele decir, para escuchar nuestras oraciones. De forma personal, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a tener una relación íntima con el Padre, a pedirle perdón por nuestros pecados, a dejar que Él nos transforme, que Él nos hable, a interceder unos por otros? ¿Cuánto tiempo dedicamos? Porque si queremos ser una iglesia con fundamento, no solo se ve en el exterior, se debe ver en el interior. En nosotros, cuando nadie nos ve en nuestra casa, debemos ser personas de oración. Es una práctica que debemos llevar a cabo. Debemos depender del Padre. Y es triste a veces como algunas iglesias llenan la reunión cuando hay programas, llenan la reunión cuando hay conciertos, llenan el local cuando hay todas las actividades atractivas, pero la iglesia en la reunión de oración tristemente está vacía o hay mucha menos gente. Y de ahí viene la debilidad de la mayoría de las iglesias. ¿Por qué? Porque están centrados en otras cosas. Y es importante, hermanos, que como iglesia, si queremos tener un fundamento firme, perseveremos en la oración, tanto personalmente como colectivamente. Tengamos un compromiso con la oración. Dios va a actuar poderosamente. Dios va a obrar por medio de su Espíritu Santo. Pero necesitamos ser constantes en la oración. Hemos visto 4 deberes espirituales. Y ahora rápidamente vamos a pasar por los versículos 43 al 47 y vamos a ver cuáles son los resultados espirituales. Un apunte primero. La iglesia primitiva no estaba basada en los resultados. Quiero que me entendáis. Ellos estaban basados en sus deberes espirituales, en perseverar, en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. Los resultados son una consecuencia de todo esto. No es una iglesia basada en los resultados, no busca resultados, no busca el favor de la gente, no busca ser atractivo. Busca ser atractivo a Dios.
busca glorificar a Dios. Y esto es clave. Pero vemos como si una iglesia está fundamentada en los principios de Dios, los resultados vienen por sí solos. Dice el versículo 43, vamos a ir leyendo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuál fue el primer resultado? Inspiraban temor. ¿Qué es esto? Literalmente, temor se refiere al asombro, al miedo relacionado con la sensación de una presencia divina. Es esa sensación de que algo sobrenatural y poderoso está pasando. Esta era la sensación de las personas. Tanto dentro de la iglesia como fuera, veían que algo sobrenatural había ahí. Algo estaba pasando. La gente estaba asombrada. 3.000 personas se habían convertido. El Espíritu Santo había descendido. Estaba obrando con poder. Y esto causaba asombro en la gente. El asombro de las personas era al ver vidas transformadas por Dios y cómo vivían y de qué manera actuaban y mostraban su fidelidad a Dios. Esto impresionaba a las personas. Esto les causaba temor y asombro. Ellos decían, aquí está Dios. Aquí está obrando Dios. Hermanos, si queremos ser una iglesia, si somos una iglesia fiel, mejor dicho, lo que vamos a conseguir es que las demás personas fuera vean en nosotros a Dios obrando. Vean que Dios está aquí. Que esto no es simplemente un club social. Que no es simplemente un grupo de amigos que se junta. O un grupo religioso. Está Dios aquí. Está obrando en medio de su iglesia. ¿Qué más? Vemos aquí, en este versículo, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios estaba obrando. Dios estaba obrando por el Espíritu Santo para hacer señales y milagros. En segundo lugar, versículo 44 y 45, vemos que el resultado de estar perseverando en los fundamentos fue una generosidad y una entrega total. Versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Algunos dicen que esto es el principio del comunismo, pero esto no es así. Cada uno tenía sus propiedades, pero aquellos que lo deseaban vendían sus propiedades, no todas, pero vendían aquellas que podían prescindir de ellas para dársela a los apóstoles para satisfacer, mejor dicho, para suplir las necesidades de los hermanos. Veamos el ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Qué le dijo Pedro? ¿No era tuya la propiedad? ¿Alguien te dijo que la trajeras? Era algo voluntario que tú querías hacer. Nadie te dijo que la tenías que vender por obligación. Es un deseo que surge del corazón, de la generosidad. Perseverar en la enseñanza de Jesús y en comunión les hizo demostrar una gran generosidad hacia los miembros de la iglesia. Estaban juntos, dice ahí el versículo, cada uno traía lo que tenía y lo compartía con los demás. Cristo y el Evangelio eran su todo. Sus vidas habían sido transformadas por el Espíritu Santo y se ve en su deseo de dar y compartir con la congregación. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a esto? Para hacer esto tendríamos que realmente tener una convicción muy clara de que Dios es el que nos da todas las cosas y que su iglesia es prioritaria. Lo primero en mi vida no soy yo, no son mis cosas, aunque como ser humano tengo que satisfacer las necesidades básicas, tengo que tener una casa, un hogar, tengo que suplir a mi familia, tengo que trabajar para alimentarme. Pero a veces estamos centrados en nosotros mismos y acumulamos para nosotros. Tenemos que cambiar nuestra mente, tener una convicción muy clara de que todo lo que tenemos es del Señor.
Y que si Él nos bendice, es para poder bendecir a otros. Esto es parte de la comunión. Esto es el resultado de la comunión. Esto es el resultado de perseverar en las enseñanzas de Jesús. En tercer lugar, versículo 46, alegría y sencillez de corazón. Ese es el resultado. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Cada día se reunían en el templo. No tenían un local tan bonito como este. No tenían a lo mejor un sitio donde reunir a tanta gente. Pero iban al templo a predicar la palabra. Se reunían en las casas porque había un deseo y un fervor por el Evangelio. ¿Y cómo lo hacían? Con alegría y con sencillez de corazón. Esto implica que no había doblez. No lo hacían para sacar un beneficio. No lo hacían como, bueno, voy a aportar esto a ver si luego me renta y puedo sacar beneficio. O voy a hacerme amigo de estos porque así voy a recibir. No, lo hacían con sencillez de corazón, con generosidad, con alegría, sin doblez. Su único interés era glorificar a Dios con lo que hacían. Y hermanos, este debe ser nuestro interés, nuestra motivación cuando servimos y cuando damos de nuestro dinero, de nuestro tiempo para la iglesia. Debe ser dar la gloria a Dios, hacerlo con sencillez de corazón, con alegría, no con doblez, no pensando en lo que los otros van a pensar de mí, no pensando en qué bien lo estoy haciendo, qué bueno soy, sino pensando que todo es para la gloria de Dios. Amén. En cuarto lugar, versículo 47, buen testimonio. Dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Dice el versículo 47. Otro resultado es tener un buen testimonio hacia los de afuera. Si nosotros perseveramos en la palabra del Señor, amamos a Dios, tenemos comunión los unos con los otros, tenemos una vida de oración, estamos centrados en el Evangelio de Jesucristo, la gente de fuera va a ver que hay algo diferente en nosotros. La gente no espera que nosotros seamos sobrenaturales o que seamos superinteligentes. Ellos miran nuestra manera de conducirnos. Y yo voy a poner un ejemplo. En octubre celebramos el cumpleaños de mi sobrino y por primera vez, cumplía 4 años, por primera vez venían las madres del colegio. Nosotros tan naturalmente, mi hermana celebró el cumpleaños, invitó a los niños de la iglesia, vinieron sus padres y del colegio vinieron 3 o 4 niños con sus madres. No hicimos nada extraño, no hicimos nada para impresionar o para que ellos se sintieran cómodos, simplemente fuimos lo que éramos, aún siendo los pecadores que somos. Pusimos en práctica lo que Dios quería. Oramos para bendecir a Noel, para orar por los alimentos y tuvimos un buen tiempo allí. No esperábamos nada, simplemente estar allí. Pero posteriormente mi mujer pudo tener una conversación con una de las madres que estaba en ese cumpleaños porque mi hijo también va a esa clase. Y dijo, hablando con ella, me impresionó cuando estuve allí en el cumpleaños. ¿Qué te impresionó? Para nosotros era algo normal. Me impresionó que no bebíais cerveza. Bueno, yo me bebí un vaso. No sé, a lo mejor se refería a que no dábamos lugar al alcohol, a estar bebiendo como hacen en los cumpleaños, en las fiestas. Me impresionó que los maridos estaban con sus hijos y los cuidaban. Yo eso no lo había visto nunca. No había visto a los maridos estar así con sus hijos, con sus mujeres, porque ella, en el ambiente que había vivido, había visto otra cosa totalmente diferente. Y eso le impresionó. No hicimos nada más. Y nosotros pensamos, madre mía, Señor, con los pecadores que somos. Pero a veces necesitamos mantener un buen testimonio. Ser personas íntegras. Y las personas van a ver algo diferente.
Y ese es el primer contacto para luego poder hablarle del Evangelio. Y nos ha hecho muchas más preguntas. ¿Pero yo puedo ir a esa iglesia evangélica? ¿Ahí se puede entrar libremente o tengo que hacer algo? Y está con cierto interés. Y no hemos hecho nada. Simplemente dejar que Dios obre a través de nosotros, aun siendo pecadores. Y es importante, porque la gente nos está mirando. La gente está mirando cómo te conduces. Tú les has dicho que eres creyente. Y la gente no es tonta. La gente está mirando tu vida. A ver este evangélico o este creyente o este. A ver qué hace. Y en los pequeños detalles ahí está la diferencia. Cuando tú te comportas de una manera fiel, con una conducta adecuada, como decías al principio, en adoración durante toda la semana, la gente eso lo ve. La gente ve ahí. Y tú eres un testimonio fiel de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esto te va a dar pie a hablar del Evangelio. Y tienes que estar preparado para hacerlo. En último lugar, dice el versículo 47c, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Menos mal. Porque si tuviera que depender de nosotros, de lo que nosotros podamos hacer, la iglesia no existiría. La iglesia estaría vacía, porque somos pecadores. Y es por eso que este versículo es perfecto aquí, porque todo esto que hemos visto es obra del Señor. Y el Señor añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Esto nos muestra que Dios es soberano. Nos recuerda que Él tiene toda autoridad, que el Señor es el que obra la salvación. Nosotros somos herramientas en sus manos. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros no podemos convertir a nadie. Hay algunos predicadores famosos o que llenan estadios. Y la gente cree que ellos tienen el poder de convertir a la gente. Pero no es así. El único que puede transformar las vidas es Dios. Y el Señor es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. A veces estamos preocupados. Queremos ver la iglesia llena. Porque inconscientemente somos resultadistas. Queremos ver que la iglesia se llene. Y lo que tenemos que estar preocupados es en mantenernos en el fundamento. Tenemos que estar preocupados en conocer la palabra de Dios, en enseñar la palabra de Dios, en orar, en tener comunión. Y no tanto buscando los resultados. El Señor va a hacer la obra si nosotros somos fieles. Así que os animo, hermanos. Iglesia de Renuevo, que me habéis permitido poder estar aquí entre vosotros. Os animo que esta palabra llegue a vuestros corazones. Y que realmente, tanto en lo personal como en lo colectivo, deseéis agradar a Dios de esta manera. Que seáis una iglesia espiritualmente sana, que cumpla con los deberes espirituales. Y Dios va a obrar. Dios va a hacer la obra. Descansad. No os agobiéis si viene más gente o menos. No busquéis atraer a gente como un fin en sí mismo. Buscad ser fieles a Dios y predicar el Evangelio. Y el Señor va a traer gente creyente, gente salva de verdad, gente que ame la palabra de Dios, gente que quiera servirle. Pero tenemos que descansar en Él. Él es soberano. Nosotros somos sus siervos. Somos herramientas en sus manos. Amén. ¿Podemos orar? Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos has hablado a través de tu palabra. Y en primer lugar a mí, y vemos como, o yo mismo veo que en muchas de estas cosas que yo mismo estoy predicando fallo, pero Señor, ayúdanos a estar centrados en Cristo, en ti, en tu palabra. Queremos ser hijos fieles. Queremos tanto en lo personal, cuando estamos congregados, y cuando estamos disgregados, también, Señor, ser una iglesia con fundamento sólido. Una iglesia bien fundamentada. Señor, ayúdanos a quitar el escombro. Señor, hay un pecado en nuestras vidas. Hay tantas cosas, Señor. Pero ayúdanos porque tú, por medio de tu Espíritu Santo, eres el que hace la obra. Tanto en nosotros para santificación, en salvación y santificación, y tanto en otras personas que todavía no te conocen. Ayúdanos a ser un testimonio fiel de tu obra en nosotros, Señor.
que seamos portadores de tu gloria, portadores de tu evangelio allí donde estamos cada uno. Esta es la mejor evangelización, Señor. Allí donde estamos, Señor, llevar las buenas nuevas a tantas personas que lo necesitan, Señor, y dejar los resultados a ti, que eres soberano y todopoderoso. En ti descansamos, a ti te damos la gloria, te damos la honra. Bendice esta iglesia en especial, a todos los hermanos que conozco y que no, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, sus casas. Bendice, Señor, la iglesia aquí en Renuevo. Señor, que es una iglesia bien fundamentada, que crezca, Señor, bajo tus principios y que te dé la gloria solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.